El día de hoy vamos a hacer un resumen, o mejor dicho, vamos a reactualizar lo que hemos estado viendo acerca de los atributos de Dios. Recuerden que este estudio se llama Conociendo a Dios, ¿ya? Y en definitiva, el concepto de conocer a Dios nos habla justamente de que como nosotros como cristianos, y me refiero a nosotros como hijos de Dios, no hablando de aquellos que son no cristianos, inconversos, porque ellos no están muertos en su delito y pecado, dice la palabra, ¿no es cierto? Nosotros como cristianos tenemos un conocimiento muy limitado de Dios, ¿no es cierto?, de su revelación, y por lo mismo tendemos a tener una relación con Dios muchas veces de carácter sentimental y no escritural. Entonces, ese ha sido el propósito principal de esto, y el concepto de los atributos de Dios. Hemos analizado el Dios inmutable y hemos analizado también la soberanía de Dios, donde nos hemos detenido mayormente por el hecho de que obviamente esto trae contrasta el conocimiento sentimental que yo podía tener de Dios, ¿ya? Con algunos atisbos escriturales, pero la Biblia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la madurez que hoy día tú tienes para ver la Escritura, justamente. Y eso es lo que en definitiva significa entender mucho más a Dios. Y aceptando el hecho de que nunca vamos a entender completamente a Dios. Eso es absolutamente imposible. Yo se los he dicho en todas las oportunidades que Dios no está circunscrito a 66 libros, porque Él es infinito, ¿no es cierto? Esto es una revelación limitada y suficiente para que todo aquel que es oveja de Dios escuche la voz de Dios y entre a su redil. ¿Estamos? Ese es el punto. Por lo tanto, hay muchos elementos y muchas cosas que no están especificadas, ni siquiera tratadas, algunas de ellas, dentro de la revelación de Dios, porque el propósito de Dios, ¿no es cierto?, es establecer un mecanismo a través del cual nosotros tengamos todo lo suficiente para transitar en este peregrinaje, ¿no es cierto?, terrenal, hasta llegar a nuestra patria celestial, que es en definitiva el lugar de nuestra morada eterna, ¿ya? La soberanía de Dios significa que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que Él ha creado para su propia gloria según su beneplácito, la ley del barro y el alfarero. Él no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad, no tiene obligación alguna de dar cuentas de lo que hace o no hace, ¿ya? La soberanía de Dios en la creación, vimos, sobre los seres humanos, sobre los gobiernos, sobre la salvación, ¿no es cierto? Y aquí donde nosotros nos detuvimos mayor tiempo, y es aquí donde quiero yo enfocar principalmente el resumen, porque lo que vamos a ver a partir del próximo miércoles necesariamente tiene que tener esto cerrado, ¿ya? Tiene que tener esto cerrado. Y para eso vamos a partir con el pasaje de Romanos, Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. Todo esto, esta información que nos entrega prácticamente un capítulo entero, casi todo el capítulo 2, tiene que ver con qué cosa. ¿Con qué cosa tiene que ver? Con nuestra condición natural como seres humanos, ¿no es cierto? Dice que estábamos muertos. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida. ¿Recuerdan ustedes la doctrina de la inhabilidad absoluta?
del ser humano. ¿Qué significaba la doctrina de la inhabilidad absoluta del ser humano? No podíamos elegir. No podemos elegir. No podíamos elegir. Por nuestros propios medios no podemos No podemos. tener, digamos, salvación ni perdón de pecados, nada. ¿Ya? ¿Qué más? Estamos muertos. Entonces significa que nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la posibilidad y además no tenemos la intención de buscar a Dios. Una persona puede ser religiosa, pero eso no significa que está buscando a Dios. ¿Ya? Dice, Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando nuestra condición era muerto. Un muerto está absolutamente imposibilitado de todo. No puede hacer nada. ¿Ya? En los cuales dice, ¿en qué estábamos muertos? En nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, en eso estábamos nosotros. Era nuestra condición. Por lo tanto, dice que éramos hijos de ira, ¿no es cierto? Éramos aborrecidos y aborrecibles. Ahora, versículo 4. ¿Qué es lo que operó? La misericordia de Dios con su gran amor con que nos amó. Después dice, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Otra vez, por gracia somos salvos. ¿Ya? No era algo que merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? La muerte, ¿no es cierto? La muerte, la separación, el destino eterno, el infierno, el lago de fuego. Eso es lo que merecíamos, ¿no es cierto? Todos nosotros. Por lo tanto, no solamente Él nos dio vida, sino que también, dice el versículo 6, que nos resucitó. Significa entonces que estando muertos en nuestro delito de pecado, estamos imposibilitados de tomar decisiones, de acercarnos a Dios. ¿Ya? Y Él dice que nos dio vida por medio de la gracia, porque el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto tampoco es de nosotros. Nosotros no creíamos en Dios. Tú no tenías fe en Dios, yo no tenía fe en Dios. Yo estaba muerto. Dios, ¡tac!, colocó en mí esa fe. Yo lo amo porque Él me amó primero. Yo no lo elegí a Él, Él me eligió a mí. ¿Por qué? Insondable. Pero no se te vaya a ocurrir ni por un segundo creer que te eligió porque tú eras mejor que otro. Eso sí que no. ¿Ya? Porque dice el Señor que Él justamente lo que no es, lo transforma en algo que sea. Lo desechado lo transforma en algo aceptable. Lo que el mundo vota, Dios lo recoge. ¿Ya? Entonces, el orden de la elección de Dios es contrario a la elección que nosotros haríamos en nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Él trastorna la sabiduría de los hombres. ¿Ya? Ahora, Romanos. Capítulo. Gracias, Lorena. Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 13. ¿Cuál era nuestra condición? ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Aquí un segundito antes de ver Romanos. Cuando Dios nos creó, creó esta unidad, alma y cuerpo, y Él sopló su espíritu, ¿no es cierto? Cuando el ser humano pecó, esta parte murió. Ahora, en esta parte no hay nada que busque a Dios, porque lo que sostenía esta parte era esto. Por lo tanto, todas nuestras experiencias son a nivel religioso solamente. No estamos buscando a Dios. Porque cuando se nos presenta el Dios de la Biblia, la gente que hace, lo rechaza. Tú puedes tener personas que, oh, yo amo a Dios, Jesús para mí, Jesucito, todo. Y métale con el rosario. ¿No es cierto? Y tú le dices, pero eso no viene de Dios, está, le das todos los versículos y no quiere.
¿no es cierto? No quiere. ¿Eras tú mejor que esa persona? No. Dios hizo algo en nosotros sobrenatural que volvió a colocar su espíritu en nosotros de manera tal que nosotros hoy día tenemos esta condición, ¿no es cierto? Pero que en nuestra condición natural era absolutamente imposible que nosotros buscásemos de Dios, nos inclináramos hacia Dios. Nuestra naturaleza carnal estaba totalmente caída. La naturaleza humana no trastabilló, la naturaleza humana cayó. ¿Ya? No se pegó un tropezón, cayó completamente, se derrumbó. Y no hay posibilidad de reconstruirla a menos que Dios lo haga. ¿Ya? Romanos 3, 9 al 12, dice, estos son pasajes claves para entender el concepto de la predestinación. La predestinación significa que Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó y eligió en su misericordia a quienes serían salvos. ¿Ya? A quienes serían salvos. ¿Qué dice Romanos 3:9 al 13? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, está haciendo la comparación entre judío y gentil que aprovecha todo. Entonces, está diciendo, ¿somos mejores que ellos? No, bajo ninguna causa. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto es lo importante, como está escrito. Yo puedo pensar, alguien puede decir, pero ¿cómo? O sea, no sé. Yo creo que dentro de mí siempre hubo algo que buscó a Dios. Eso es imposible. Es imposible porque yo estaba muerto espiritualmente. Tú no estabas buscando a Dios, aunque creas que era así y aunque te autoconvenza, tú jamás, ni yo, buscamos a Dios. ¿Estamos? Él nos dio vida cuando yo estaba muerto. ¿En qué? En mis delitos y pecados. Yo no elegí a Dios, Él me eligió a mí. ¿Por qué me eligió? Insondable. ¿Era mejor que otro? Por supuesto que no. ¿Ya? Y como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún las hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya, ¿está claro? No hay ni siquiera uno. Ahora, en esta condición almática que está acá, por supuesto que hay gente que bajo nuestro prisma es buena, ¿no es cierto? Es amable, es gentil, es religiosa, en fin, todo eso. ¿Tiene una validez? ¿Sirve eso? ¿Tiene una validez desde el punto de vista terrenal? Claro que sí. Humanamente, claro que sí. Pero para la salvación, no. Es como que aquí estamos jugando a la metrópoli, gran capital. Y en la metrópoli uno puede ser millonario, pobre, tener muchas propiedades, ser dueño hasta el Estadio Nacional, toda esa cuestión. Pero cuando termina el juego, la plata que te repartieron ahí, las propiedades que tenías, te servían en el juego. Pero yo no puedo ir después con el cartoncito que dice dueño del Estadio Nacional a reclamarlo. ¿Por qué? Porque tenía validez en ese ámbito, no en el otro. Entonces sí, el ser amable, el ser bueno, el ser gentil, tiene validez en este ámbito humano. Pero para Dios nuestras buenas acciones son trapos de inmundicia. No sirven para nada. ¿Ya? Entonces esto es un atentado contra nuestro orgullo personal de creer que en mí había algo, que todo es por Él, para Él y para su gloria. ¿Ya? Nada más. Nada más. Entonces dice, nadie buscaba a Dios, no hay justo ni aún uno. ¿Ya? Ahora, Romanos capítulo 9, versículo 8 en adelante, hasta el 22. Perdón, hasta el 24. Es un pasaje largo, recuerden, no estamos tirando pasajes cortitos, estoy tratando de que todos sigamos la lectura para que veamos que esta no es una doctrina casual, ni que hay que rebuscar versículos, está a lo largo de toda la Escritura. Dios siempre está eligiendo Él. A los profetas le dice, te elegí antes de que tú vieras la luz, yo te elegí, te llamé, de esto, ¿no es cierto?
a este elegí, todas estas cosas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Te das cuenta? Cada uno de esos pasajes, cada una de esas palabras, no habían hecho ni bien ni mal, Dios elige. Dios elige, ¿ya? Entonces, ¿es Dios malo con esto? No, porque ¿qué es lo que vemos en la elección? Vemos la misericordia de Dios. Porque Dios, ¿no es cierto? Si no hubiese hecho esta elección, todo el género humano estaría condenado al infierno. Por lo tanto, no hay injusticia, pero sí hay misericordia. ¿Ya? Pero sí hay misericordia. ¿Cómo es que se manifiesta la misericordia de Dios? Que aun cuando todos íbamos al infierno, Él sacó a algunos. ¿Por qué los sacó? ¿Porque éramos mejores? No. ¿Ya? Porque todo iba... La gente a veces tiene la imagen de que como que el reino, para entrar al reino de Dios, como que Dios abre así, ¡ay! Todos quieren entrar, ¡ay! Y Dios, che, tú, ya. No es así. Nadie quiere entrar. Dios tiene que salir, llamar, gritar. Tuvo que mandar hasta a su hijo. Nadie quiere, nadie naturalmente va a venir ahí. Por eso que la palabra que usa es arrastrar. Él nos tiene que arrastrar. Porque nuestra naturaleza humana rechaza a Dios. Rechaza a Dios. Sigue. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez, no depende del que quiere, ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia, y Él dice que tendrá misericordia quien quiere tener misericordia. Y del que tenga misericordia es la perfecta voluntad de Dios. Del que no tenga misericordia para salvación, sino que le deje seguir en su justa condenación, también es para su gloria. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pausa. De una misma masa. Tú y yo estábamos en la misma masa de perdición. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, de la misma masa me hizo a mí, te hizo a ti un vaso de honra. Pero éramos de la misma masa. No éramos nada especial, no había nada especial en nosotros, éramos de la misma masa. Estábamos muertos y al igual que todos íbamos en la misma corriente del mundo. ¿Ya? Ahora, indagar por qué Dios te sacó de ahí, por qué Dios me sacó de ahí, es ir más allá de lo que está escrito. ¿Ya? Porque la próxima semana vamos a hablar ahora cómo respondo yo a esta gracia maravillosa de Dios. Porque el pensamiento simplista, que espero que ninguno de ustedes lo tenga, es decir, bueno, si Dios ya eligió, ¿para qué voy a predicar? Pues? Si Él haga lo que... No, pues todo lo contrario. El apóstol Pablo, que nos enseña la predestinación, es el apóstol que fundó más iglesias, que fue el evangelista más grande, predicó el evangelio por todas partes, una y otra vez. No dijo, bueno, si Dios tiene elegido en Corinto alguno, vaya o no vaya, igual van a llegar. Ese es un pensamiento simplista que obedece o a una persona tremendamente inmadura o a alguien que todavía no se ha convertido, porque justamente es lo que dice el Señor. El hecho de que el pecado haga que sobreabunde la gracia, ¿me da licencia para pecar más? Por supuesto que no, porque hay una transformación. ¿No es cierto? Hay una transformación.
Entonces, de la misma masa, Él, en su infinita voluntad, en su infinita sabiduría, en su insondable misericordia, te hizo a ti un vaso de honra. Por lo tanto, cuán más agradecido, sublime gracia del Señor que a un infeliz como yo salvó. ¿Ya? Porque no se te vaya a pasar por la mente que tú, ay, que tú eres, pero era casi el chiche de Dios. Y este cabro siempre, hoy sí era como lógico, siempre yo busqué a Dios toda mi vida. Eso lo dice la gente de manera orgullosa. Oh, yo siempre he buscado a Dios. Mentira. Nunca buscaste a Dios porque estabas muerto espiritualmente. Buscabas a tu ídolo, a tu Dios, a lo que sea, menos al Dios de la Biblia. ¿Ya? Menos al Dios de la Biblia. Ya. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjate, Él, por su paciencia por nosotros, ¿no es cierto? Él ha soportado 4000 años los vasos de deshonra. Porque todavía hay vasos de honra que Él tiene que hacer de la misma masa. Es como la parábola de la oveja perdida. Eso no es que el cristiano rebelde se fue. No, la oveja perdida es aquella que no sabe que es oveja y que Dios la va a encontrar y la va a llevar al redil. La parábola para los cristianos que se desvían un tiempo, ¿no es cierto?, es la del hijo pródigo, que debiera llamarse la parábola del padre perdonador. ¿No es cierto? ¿Pero qué? Porque va y perdona. Pero hay un arrepentimiento y toda una cosa. Pero fíjate que acá Dios hasta nos encara. ¿Y qué si a Dios le dio la gana hacer eso? ¿Quién eres tú? Entonces ahí es donde nosotros nos apretamos porque nos creemos algo y no somos nada. Ahora eso nos va a tirar al suelo con la autoestima. No, porque esa cuestión no es así. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Nunca soy yo, nunca yo, nunca yo. Siempre la gracia de Dios en mí. ¿Ya? Eso es lo que dice el apóstol. 4000 años soportando vasos de deshonra. Perdón, el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Que Él preparó de antemano, que Él preparó de antemano. Yo te pregunto, ¿cuándo es que tú fuiste salvo? Cuando se creó el mundo. Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es que Dios planificó la salvación del ser humano? También. Antes de la fundación del mundo. Entonces, al igual que la salvación de Jesús, dice que en su tiempo se manifestó. Pero tú eras salvo, salva, antes de la fundación del mundo. Jesús vino a morir por ti. Jesús vino a morir por ti. Jesús no vino a morir a ver quién me recibe. Jesús vino a morir por un número específico de personas que Él en su soberano plan escogió. Porque no se olviden, si la cuestión fuera así, entonces sería al revés. El camino de la salvación súper ancho y el de la perdición súper angosto. Pero el de la salvación es angostito. Y mientras más estudio la Biblia, más angosto creo que es. Y el de la perdición así. Lo que significa que porcentualmente es 10 veces más la gente que se va a ir al infierno que la gente que se va a ir al cielo. ¿Éramos mejores que los que van en ese camino? No. ¿Éramos distintos a ellos? No. Todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Eso mata cualquier atisbo de orgullo personal respecto a esto. ¿Eso significa que entonces yo no voy a evangelizar? No, todo lo contrario. Ahora más que nunca sabiendo eso, todo para la gloria de Dios. Es como el tema del testimonio, ¿no es cierto? Yo no podría decir, por ejemplo, oye, mira, yo gracias al testimonio que di, mira, llegó la Lorenita, llegó la Adrina, ¿no es cierto? Yo fui testimonio. No, nada que ver. Ellas ya eran hijas de Dios. Pero eso me coloca a mí, que yo hago lo que quiero, me porto como quiero, total, si son hijas de Dios van a llegar igual. No, por eso no, ese es el simplismo errado en que se puede caer, porque al contrario, lo hago para Dios. Realmente para Dios, para su gloria. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros, no, esto es para la gloria de Dios? ¿Realmente es para la gloria de Dios? ¿Realmente es para la gloria de Dios? Entonces, no se trata de que nosotros nos limitemos, todas las
Todo lo contrario, se trata de que nos liberemos. Porque qué descanso más grande saber que la salvación no depende de mí, de cómo me porte o no me porte. Yo me porto bien porque amo al Señor. Pero eso no te convierte en mejor que los que se están viendo. Absolutamente, nunca, jamás, jamás. Por eso es que también aumenta, ¿qué cosa? Tu misericordia. Misericordia quiero, no holocausto. No somos exclusivistas, somos gracia, gracia y gracia. Por eso es que el apóstol Pablo fue hasta la punta del cerro de su época por gracia, por gratitud, por lo que debiéramos ser nosotros. Por eso es que no hago yo cosas para el Señor, porque ¿qué podría hacer yo para Dios? Hay que conquistar esto para el Señor. ¿Qué puedo conquistar yo? ¿Me entiendes? Él, en su soberano plan, tiene ya todo. Por eso es que los métodos humanos para atraer personas es equivocado. Porque tú no atraes ovejas, atraes lobo, arañas de rincón, lagarto de Komodo, ¿no es cierto? Claro. Si usas métodos carnales, vaya a traer cosas carnales, gente carnal. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si nosotros no, nuestro trabajo es la voz de Jesús, la voz de su palabra clarita. Y mismo en Efesios, claro, Dios al decir que Él preparó las buenas obras para que nosotros no hay. O sea, no hay nada que a mí se me ocurra para yo hacer. Exactamente. O sea, ¿te das cuenta? Ni siquiera uno escucha la voz, él hace que uno oiga. Claro, Él abre mis oídos. Es como Lidia en el libro Los Hechos. Escuchó la predicación y Dios abrió su corazón. ¿Ya? No ella se inclinó a Dios, Dios abrió su corazón. Eso es lo que hizo contigo, eso es lo que hizo conmigo. Esto deja fuera, por eso es que es una teología bíblica. Algunos hablan del calvinismo con esto. Esto no es calvinismo, esto es Biblia. Que Calvino haya hecho una exégesis correcta del texto en estas áreas no significa que sea su teología. Esto está en la Biblia de principio a fin. En principio a fin. Cuando tú lees Romanos, el más grande predicador y maestro de la predestinación, el mismo apóstol Pablo, dice en el capítulo 8 ahora, versículo 28 al 39. Hago leer pasajes largos para entender que esto no es algo que se encuentra escondido en 2 o 3 versículos en la Biblia. Romanos 8, 28 al 39. Todo eso lo hemos visto, pero estamos repasando para entrar la próxima semana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces lo primero que nos dice es ¿qué cosa? Que a los que aman a Dios. ¿Por qué tú amas hoy día a Dios? Porque Él te amó primero. Porque Él me amó primero. ¿Ya? Entonces queda claro que esto es el pan de los hijos. Esto no tiene que ver con otros tipos de personas. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces ahí sí que todas las cosas nos ayudan a bien. Y vuelvo a recalcar, conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjense que Dios nos cuenta todo el proceso. A los que conoció, los llamó. Cuando los llamó, los justificó. Cuando los justificó, los glorificó. O sea, que Él ya nos ve en un estado glorificado, pero ¿estamos nosotros glorificados? Todavía no. Pero Dios no hay presente, pasado, futuro. Él ve el todo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a recalcar, o volvemos a recalcar lo que dice la Escritura. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito más grande de Dios en tu vida y en mi vida? Formar el carácter de Cristo, hacerme semejante a su Hijo. Esa es la motivación más grande. Si tú no entiendes eso, entonces tú no has entendido lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Dios no está aquí para cumplir tus planes, tus sueños, tus proyectos, nada de eso. Él, por su gracia y misericordia, ha prometido sostenernos de principio a fin, hasta que lleguemos a la gloria. Por eso es que todas las promesas de Dios se cobran
en la vida eterna, cuando estemos glorificados. Porque si las cobramos ahora, seríamos como mono con navaja. ¿Ya? Se cobran allá, cuando estemos glorificados, cuando ya el pecado no tenga nada que ver conmigo. Mientras el pecado tenga que ver conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, completo. ¿Quién, a los elegidos de Dios, a los escogidos de Dios, quién nos puede acusar? ¿Quién nos puede destruir? ¿Quién nos puede separar de Dios? Por eso es que la salvación no se pierde. La salvación no se puede perder porque todo es de Él, por Él, lo sostiene Él, todo Él. ¿Me entiendes? Si la salvación, claro que si la salvación dependiese de mí, ya la habría perdido, pero qué rato. Pero como depende de Él, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del Señor? Entonces, esas son las doctrinas, las convicciones. Por eso hay que estudiar el libro de Romanos una y otra vez, porque ahí están las doctrinas más importantes para la certeza de un cristiano, de su condición, de su redención, de su glorificación, de su santificación, de todo el proceso. Está ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor a quiénes? ¿Quiénes son esos nosotros? Los que rescató. Recuerden ustedes que nosotros siempre como para que Dios no salga tan feo en la foto, decimos Dios odia el pecado pero ama al pecador. ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo Dios va a amar al pecador y odiar el pecado? ¿Cómo separa una cosa de otra? Porque, ¿qué es lo que van a recibir los que no fueron rescatados? Condenación eterna. ¿El pecado? El pecador, por causa del pecado. No los separa, no dice ya pecador, pecado tú para afuera, tú pecador para acá, no. Entonces, esto, hermanos, por eso es que es tan importante el concepto de madurez para entender esto. No somos mejores que los que están condenados bajo ningún punto de vista, y capaz que con certeza, con seguridad, seamos peores. Pero Dios en su infinita gracia hizo en ti y en mí, que estaban muertos en delito y pecado, me dio vida, ¿no es cierto? Y a través de esa vida, yo ahora entiendo, ¿ya? Porque antes estaba en la misma masa, iba en la misma dirección de la perdición, no había nada, ¿no es cierto?, que me llevara a buscar a Dios. No hay justo, ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien esto. Sin embargo, Dios dice que sabiendo que fuiste rescatados. Alguien que es rescatado es porque no se puede salvar, ¿no es cierto? Porque nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Si no somos redimidos de esa condición, jamás podríamos haber sido libres porque nacimos esclavos y vivíamos en esclavitud. Entonces, el concepto de rescate, de redención es fundamental. Eso significa que es un acto fuera de nosotros. Fuera de nosotros. No está en nosotros. Fuera de nosotros.
Y dice después, ¿no es cierto? Sino que con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, los salvados, los que van por el camino estrecho. Si Dios amara a los que van por el camino ancho, entonces el infierno estaría lleno de gente que potencialmente pudo haber sido salva. Y si esa gente potencialmente hubiese sido salva, entonces la venida de Jesucristo fue un fracaso. ¿Me entiendes? Claro. Potencialmente, Dios no vino por un concepto potencial, vino por una certeza. Un número determinado. El remanente, como quieran llamarlo. Pero Dios vino, Dios no murió por una salvación potencial de la gente. Porque la salvación potencial significa que ya Jesús murió, el precio está sobre la mesa. Ahora depende de ustedes la elección. Nadie sería salvo, pum. Porque no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien quiera esto, no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos muertos en esta área. Entonces lo que creamos que es Dios, no es Dios. ¿Ya? Entonces, en el mismo libro, en 1 Corintios ahora, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces hace una separación, los que se pierden, los que se salvan. A los que se pierden es locura. ¿En qué parte estábamos nosotros antes? En la misma masa, en el mismo camino. Para nosotros era locura, igual. Pero Él nos dio vida. Y entonces ahora, por causa de Él, porque yo era enemigo de Él, y Él me reconcilió con Él mismo por medio de su propio sacrificio, ahora Él eligió, eso no sé, me eligió, te eligió, desde antes de la fundación del mundo, por motivos absolutamente insondables, pero hoy día tú entiendes la palabra de Dios y amas a Jesús, y la palabra de Dios no solamente no es locura, sino que es lo más maravilloso en tu vida, porque Dios lo puso en ti. Porque antes yo estaba en la misma masa, en la misma dirección, en la misma posición. Entonces, la predestinación y la elección soberana de Dios es un acto de la misericordia de Dios y no de la injusticia de Dios, porque la justicia de Dios se va a manifestar igual. Se va a manifestar igual, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a decir, bueno, pero ¿por qué a mí no es? O sea, tú me vas a decir que esto, siempre digo lo mismo, o sea, entonces cambia el lado. Cambia el lado. Aún el apóstol Pablo no pudo hacerlo porque él dijo, yo quisiera, imagínate, él quería en su corazón, él pasar al lado del anatema por la salvación de esto. Pero con Dios no se juega. O sea, si Dios te eligió para salvación, eres salvo. No puedes cambiar esa posición. No puedes renunciar a tu salvación. ¿Te das cuenta? Entonces todo eso es importantísimo. Son bases doctrinales fundamentales. Vamos a Juan, capítulo 6. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces todo el que cree en Él. Ahora, ¿quién va a creer en Él? El que fue predestinado antes de la fundación del mundo, para creer en Él. Entonces, el concepto es ahora que cada vez que tú veas el concepto de la palabra creer, sepas que ese creer no viene de nosotros, porque la fe es un don de Dios, ni siquiera nosotros teníamos fe. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Juan 17. Juan 17, versículos 6 y 7. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste,
y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que del mundo me diste, a los hombres que del mundo me diste. Por eso es que recuerden que la palabra todo no significa totalidad en cuanto a cantidad, sino que significa totalidad en cuanto a variedad, de toda raza, lengua y nación, pero no todas las personas, porque si fuera todas las personas, entonces el infierno estaría desocupado y entonces el camino de la salvación sería gigantesco y el de la perdición sería angosto, un hilito, si es que. Y aún si fuera un hilito, sería falso, porque la diría todo. ¿Ya? Entonces, pero no tiene que ver con la elección de uno. Tiene que ver con la elección de Dios. Él nos eligió, no nosotros no lo elegimos a Él. Si tú lo hubieses elegido a Él de manera natural, significa que tú no estabas muerto. Estabas en la UCI. ¿No es cierto? Todavía tenías ahí respiro y le apretaste el dedo a Dios y dijiste, sí, creo en ti. No, estaba muerto. Certificado de función, cuarto día. Estaba muerto. Entonces, eso es, hermano. Ahora, sí, estamos vivos. ¿Vivos físicamente por cuánto tiempo? Nosotros ya estamos muertos. Lo que pasa es que todavía no se ha concretado eso. Somos como la planta que sacaron de la rama, claro, y el primer día se ve igual de verde, el segundo día también de verde, después se empieza a poner amarillento, a los 10 días está de onda. Así estamos nosotros. Nos sacaron y estamos en ese proceso y cada vez nos vamos poniendo más de onda a medida que vamos avanzando en la vejez. ¿Cierto? Estamos viejos, mal aliento, la placa, ya estamos muertos, nosotros morimos. Desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. ¿Cómo le respondo a alguien que me dice, si la salvación no se pierde? ¿Por qué en Hebreos 2:3 dice, cómo escaparemos nosotros si cuidamos la salvación tan grande como que nosotros tuvimos que cuidar? Lógico. ¿Escaparemos de qué? Escaparemos nosotros si cuidamos la cual habiendo sido anunciada. ¿Escaparemos de qué? Dios, al que ama, disciplina. Azota al que tiene por hijo. Si nosotros descuidamos la salvación, Dios nos va a azotar. Por eso dice también, lógico, no de la perdición. Po. Es como dice, por ejemplo, en Filipenses, ocupados en vuestra salvación, no ocupados para tener salvación, ya la tengo, pero me tengo que ocupar en ella. Santificar. ¿No es cierto? Claro, ese es el proceso, porque Dios nos va a disciplinar. Si somos hijos, Dios nos va a disciplinar. ¿Qué pasa con la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo es que Dios disciplinó al niño? Le dejó que gastara la plata, todo, pero después lo tenía comiendo algarrobas con los cerdos. Eso es disciplina. Pero como era hijo, entró en sí y lo trajo otra vez a la casa del padre. Él le cuidó, pero la perdió. ¿Ya? La salvación no se pierde, porque es de Dios, depende de Dios, está sostenida por Dios. Por eso dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Que ni nosotros mismos, aunque yo quiera separarme del amor de Dios, si Él es mi padre y yo soy su hijo, me va a llevar a un punto en que me va a disciplinar y me va a dar con la guasca y voy a volver yo, ¿no es cierto? Si no soy su hijo, voy a ser tratado como un bastardo, entonces la persona nunca va a ser disciplinada y hasta le va a ir bien comiendo algarrobas de cerdo. Es como el padre que tenía los dos hijos, uno dice, sí papá, voy a hacer las cosas y no lo hace. Claro. Y dice, no lo voy a hacer y al final la hace. Al final eso somos nosotros. La obediencia, sí, pues. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso dice, a lo suyo vino, a lo suyo, pero todos los que en Él creen. Ahora, ¿quiénes iban a creer? Los que estaban predestinados para creer. Fueron llamados hijos de Dios. Dice el versículo, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Judas fue hijo de perdición antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y aquí viene el humanismo propio, pero ¿cómo tan injusto? Y aquí y allá, pero ¿cómo? O sea, que injusto, porque o sea, Judas, él obedeció una cosa, ya estaba predestinado, ¿cómo este? Todo ese humanismo, ¿no es cierto?, sentimentaloide que muchas veces nos entra a los cristianos, es lo que tiene que quedar afuera. ¿Somos nosotros alguien para altercar con Dios? No. Si Judas no traicionaba al Señor Jesús, igual se iba a ir al infierno.
porque está determinado a perdición. Dios lo que hizo, tomó a alguien que iba allá, él había predestinado para el infierno para que fuera instrumento de eso. Porque todo es para él. Así como al faraón lo subió hasta arriba, ¿para qué? Para puro endurecerlo y tirar las plagas y mostrar su poder. Ese era el propósito de la vida del faraón. El propósito de la vida del faraón fue ser endurecido por Dios una y otra vez para que Dios manifestara su gloria por medio de las plagas. ¿Podrá alguien decirle a Dios, fuiste injusto con el faraón? Por eso este estudio se llama Conociendo a Dios. Esto no quita el amor, ninguna cosa. Tenemos que conocer. El amor de Dios se manifiesta en que Él dio a su Hijo por nosotros. Murió por nosotros. ¿No es cierto? Cuando la palabra dice todos, ahí se está refiriendo a todos los que Él ha elegido, de toda variedad de personas, de toda lengua y nación. Una multitud en el cielo le alaba de toda lengua y nación. Dios no hace acepción de personas. ¿Ya? Entonces esto es fundamental para poder entender todo el proceso que viene ahora de nuestra forma de reaccionar espiritualmente frente a esta gracia tan maravillosa, sublime que hemos recibido inmerecidamente. Inmerecidamente. Esto tiene que darnos a nosotros una vitalidad de vida distinta, una alegría distinta, una misericordia distinta. Tiene que darnos una condición de vida distinta. Si tú estás empecinado en tus proyectos horizontales y tu felicidad o tristeza gira en torno a eso, tú no has entendido el propósito de tu existencia, de mi existencia. Sí, hay cosas y siempre hay tiempo para todo y hay cosas que hay que hacer y otras. La rutina que todos tenemos, pero eso no es ni la fuente de mi felicidad, ni la tuya, ni la fuente de tristeza, ni nada, porque todo es circunstancial. Es por un corto periodo de tiempo. Es por un corto periodo de tiempo. Menos de un instante en la eternidad que nos espera. Entonces, ¿vale la pena, entre comillas, sufrir por la causa del Evangelio? Claro que vale la pena, porque es para su gloria, es para su propósito. Porque en la medida que la fe que yo tengo es más brillante que el oro, el que recibe la gloria es Él, no yo. No yo. Y ese es el sentido de nuestra vida como cristianos, entendiendo toda nuestra rutina diaria como seres humanos, pero entendiendo que cuando dice la Biblia, pon la vista en las cosas de arriba, se está refiriendo a eso, no para que te abstraigas de eso, de esto, sino que para que no le des a esto una importancia capital. Nosotros hablábamos de todas estas cosas, de toda esta situación, pero se nos mueve la estantería un poco y se viene abajo una serie de otras cosas. Ese es el propósito de esto. Él es el que sostiene todo. Él tiene todo bajo control. Si tú estás obedeciendo a Dios, estás ocupándote en la salvación porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios elegida soberanamente antes de la fundación del mundo. Dios te ha dado su Espíritu Santo para entender su palabra, para obedecer su palabra, para tener poder de lo alto, para vencer el pecado. Y te pasa una situación que para el mundo es una desgracia, nosotros no podemos operar de la misma manera del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo sobrenatural en ti. No puede ser una pose impostada, porque nosotros no somos mártires, ni somos héroes. Somos hijos de Dios y Dios va a colocar en nosotros algo sobrenatural, según la prueba que Él nos vaya a dar, según las situaciones que nos vaya a poner. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor. Por eso, vuelvo a insistir, el camino de la salvación es angosto, el camino de la perdición es ancho, y bendito sea el Señor que tú estás transitando por su infinita misericordia el camino angosto. ¿Eran mejor que los que van por el camino ancho? No. ¿Merecía estar en el camino angosto? No. Es insondable por qué Dios nos sacó de ahí. Pero ahora que me sacó, y como el ciego antes no veía, pero ahora veo, entonces, ¿dónde está Jesús para adorarle? Eso es lo que dijo el ciego, ¿no es cierto? ¿Quién es para ir a adorarle? Esa es la respuesta que nosotros debemos dar. Esa es la respuesta que, en vez de divagar, y con este pasaje termina en 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno
os envanezcáis unos contra otros. Entonces dice, cuidado con divagar más allá de lo que está escrito. Esto está escrito, esto nos da un entendimiento que en nuestra concepción humanista es difícil de masticar, pero esto tiene que ser entendido en el ámbito espiritual y ni tan difícil tampoco, ¿no es cierto? Pero no ir más allá. ¿Qué es ir más allá? Es pensar o tratar de indagar por qué Dios me eligió. Es tratar de buscar, ¿no es cierto?, situaciones que van fuera de la voluntad de Dios. Hoy día un hermano decía, ¿no es cierto?, que a lo mejor Dios tenía un plan y que algunos los había elegido, pero que había dejado un porcentaje para que lo eligieran. Entonces nos empezamos a enredar con la tontera que no es así lo que dice. Entonces, no ir más allá de lo que está escrito. Y lo que está escrito, pedirle al Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, que nos dé la convicción con la propia Escritura. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a ver esta doctrina absolutamente explícita e implícita a lo largo de toda la Escritura. Todo es en función de la elección de Dios. Todo es en función de la elección de Dios. ¿Ya?